Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Sean bienvenidos, hermanos, hermanas en Cristo nuestro Señor, a esta nueva emisión de su programa La Palabra. Hoy con nosotros el reverendo Juan María Tellería. Juan María, bienvenido. Muchas gracias, reverendo Noel, y muy buenas tardes o muy buenas noches a, ya sabes, a todos nuestros amigos. Vamos a mencionarlos en primer lugar en esta ocasión, a todos los amigos que nos escuchan y que nos ayudan a hacer el programa. Y también, por supuesto, gracias a todos los equipos de Radio Anglicana y en Zaragoza, y a ti, por supuesto, que eres el director del programa. Muchas gracias a todos. Gracias también, reverendo, y también, pues como lo ha dicho nuestro querido hermano, agradecemos a los hermanos que nos escuchan en este momento en la transmisión de Radio Anglicana en las aplicaciones móviles, en las distintas plataformas donde también transmite Radio Anglicana, no solo en audio, sino que también estamos emitiendo en vídeo en nuestra página web, también en las páginas de Facebook, también en nuestro canal de kid.com y en nuestro canal de Telegram. Gracias a todos los que nos acompañan en esta transmisión de Radio Anglicana. Continuamos con las reflexiones en torno a este primer libro de los Reyes, y en esta ocasión hablaremos sobre el ciclo de Elías y guerras arameas. Analizaremos la primera parte, en la cual tendremos los capítulos del 17 al 19 de primer libro de los Reyes. Si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, pueden hacérnosla llegar a nuestro número de WhatsApp 698-680696, anteponiendo el signo positivo con el número 34 si están fuera de España. Sé tú la alegría de mi corazón. Bueno, pues vamos a entrar de lleno en nuestro programa, si te parece bien, Juan Mari, pero poniéndonos en las manos de Dios. Oremos. Señor, te damos las gracias una vez más por el privilegio de seguir emitiendo en Radio Anglicana estos programas sobre un libro tan importante, tan especial en el Antiguo Testamento como es el libro primero de los Reyes. Te pedimos, Señor, que el programa de hoy nos ayude a tener más esperanza en ti, en tus promesas, en tu guía, en tu cuidado, y que hagas de todos y cada uno de aquellos que somos amigos de Radio Anglicana, tanto los que dirigen, los que colaboran, como los que escuchan, que seamos allí donde tú nos has colocado, transmisores de esperanza. Te lo agradecemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, como anunciamos, nuestro título, ciclo de Elías y también guerras arameas, primera parte, capítulos del 17 al 19 de Primera de Reyes. Juan Mari, me gustaría que nos comentaras, que nos explicaras a qué nos referimos con el término ciclo de Elías. Mira, el nombre ciclo de Elías es un título que hace ya mucho tiempo colocaron los estudiosos, los especialistas, los grandes exegetas del Antiguo Testamento a una serie de capítulos que están en el libro primero de los Reyes y en una pequeña parte del segundo, y que tienen pues como protagonista humano pues al gran personaje que fue Elías, ¿no? ¿Cuáles son estos capítulos? Bueno, pues del libro primero de los Reyes son pues los capítulos del 17 al 19, mira, precisamente los que, si Dios quiere, vamos a ver ahora. También el capítulo 21, y luego en segundo de los Reyes los capítulos 1 y 2. Y los grandes especialistas, los que estudian y saben mucho más que nosotros, dicen que eso es una gran unidad literaria de suficiente entidad como para destacarse dentro de todo este conjunto literario que son los libros de los Reyes, pues al parecer se basa en tradiciones independientes de las otras, y por eso llaman tanto la atención incluso del lector sencillo, como somos la inmensa mayoría.
Para seguir situando a nuestros oyentes, Juan Mari, ¿quién es Elías y qué representa? Mira, la pregunta tiene toda la lógica del mundo, pero hemos de ser muy honestos. No sabemos prácticamente casi nada de lo de acerca de este gran personaje que es Elías. Ni sabemos quiénes fueron sus ascendientes, de qué familia procedía, ni sabemos cuál había sido su vida o cuál había sido su ocupación antes de aparecer en la escena, en el capítulo 17 del libro primero de los Reyes y en el versículo 1, pero sí sabemos una cosa, y es cuál era la localidad de origen, dónde había nacido, dónde había vivido, y es una ciudad que se llamaba Tisbe. Por eso a él le llaman a veces en algunas versiones Elías Tisbita, ¿no? O sea, Elías el de Tisbe. Y es muy importante este detalle, no carece de importancia, por el hecho de que sabemos que Tisbe es una localidad de la tierra de Galaad, lo que los judíos llaman la tierra de Gilead, en hebreo. Pues Galaad. Y Galaad no estaba dentro de la tierra de Canaán, sino que estaba al oriente del Jordán, en aquellas tierras que las tribus de Israel conquistaron en primer lugar antes de entrar en la tierra de Canaán, ¿verdad? Entonces, claro, eso quiere decir que Elías era el morador, o era un morador, un natural de un país conquistado por Israel en sus comienzos, pero que estaba fuera de los límites de la tierra prometida, ¿no? Claro, ¿y eso qué importancia tiene? Pues tiene mucha, porque algunos estudiosos dicen que la tierra de Galaad, como estaba fuera de Canaán, estuvo también fuera del alcance de la idolatría cananea, esa idolatría que empañó la religión de Israel desde los tiempos de Josué a lo largo de todo el periodo de los jueces, etcétera, ¿no? Es decir, que Elías sería hijo de una tierra independiente de todo aquello, una tierra en la cual el yavismo auténtico, no se habría contaminado como el yavismo de otros hebreos, el yavismo de quienes habitaban en otras partes del país, ¿no? Bueno, eso es una hipótesis de trabajo que está muy bien, es muy interesante, pero ahí queda como una hipótesis. Lo cierto es que Elías aparece de manera repentina en el libro primero de los Reyes, capítulo 17, y aparece ya de entrada, en cuanto entra en escena, por decir así, como un campeón de la fidelidad a Dios, como un campeón del yavismo, al mismo tiempo que aparece como una individualidad muy marcada, cosa extraña en aquel momento y en aquel mundo. Recordemos lo que decíamos, si la memoria no nos engaña, en el programa pasado, ¿verdad? Que la idea de la individualidad, eso es algo muy moderno, y que en la antigüedad fue muy poca la gente que desarrolló aquello. Bueno, pues Elías fue una de aquellas raras aves, ¿no? Que fueron realmente personalidades marcadas, ¿no? Bueno, y sobre todo Elías aparece como el gran profeta por antonomasia, ¿no? O sea, el paradigma del profetismo hebreo. Elías es el Naví es la palabra que emplea la Biblia para decir profeta, que por cierto es la palabra que también se emplea en árabe para decir profeta, ¿no? Son lenguas hermanas, el hebreo y el árabe, y en este caso pues utilizan el mismo término. Elías fue el Naví por antonomasia, el campeón de la fidelidad a Dios. Claro, es luego tan importante su figura que en el Nuevo Testamento se hace mención de él. Pero hay un detalle, Juan Mari, que llama mucho la atención y me gustaría que nos comentaras a qué se debe, cuál es el motivo, y es esa hostilidad que tiene Elías hacia su monarca, hacia su rey, el rey Acab, y también a la reina finicia Jezabel. ¿A qué se debe eso? Bueno, pues imagínate, si Elías era procedente de una zona, como dicen esas hipótesis de trabajo de algunos eruditos, una zona donde el yavismo se había mantenido mucho más puro que en la tierra de Canaán, si Elías era un hombre consciente de ser fiel, totalmente fiel al Dios auténtico de Israel, imaginémonos qué cara pondría ante el rey Acab,
el hijo de Omri, nos acordamos, ¿no? Del programa pasado, ¿no? Y Jezabel, que era su esposa fenicia y que eran los monarcas reinantes de Israel, pero que eran los introductores de la religión de Baal, del Baal fenicio, ¿no? Del cual era adoradora la reina Jezabel, ¿no? A ver, Elías era lógicamente súbdito del rey Acab y de la reina Jezabel, les debía obediencia, les debía respeto, ciertamente, como israelita, pero Elías era el tipo de persona que antepone la fidelidad a Dios, que antepone la obediencia a Dios a cualquier otro tipo de fidelidad, por muy legítima que fuera. De ahí que, lógicamente, para Elías, la figura de su rey y la reina, de sus soberanos, que eran paganizantes totalmente, que arrastraban a Israel a la adoración de un Dios falso, pues lógicamente Elías debía reaccionar muy mal ante aquellas figuras, por muy monárquicas que fueran, por muy reales que fueran, en las que él veía un verdadero peligro para la existencia de la propia nación de Israel. No olvidemos que además la reina Jezabel no solamente era la introductora del baalismo, es evidente que en el matrimonio Acab-Jezabel era ella la voz cantante. Acab pues se había convertido en una simple marioneta, un títere de su esposa, pero es que no es que solamente ella introdujera una religión pagana, es que además perseguía a los fieles yavistas, ¿no? A quienes se manifestaban como yavistas. Claro, debemos entender claramente que con estas premisas Elías lo que hizo fue encabezar una auténtica rebelión popular en Israel contra la monarquía de Acab. Una rebelión que tuvo sus altos, tuvo sus bajos, pero que conseguiría finalmente su propósito, y es restaurar el yavismo, aunque eso es algo que tendría lugar pues un cierto tiempo después. Luego, Juan Mari, me gustaría que nos dijeras qué implicación tiene para nosotros 3 episodios que me resultan llamativos y que paso a enumerártelo, para así también que nuestros oyentes puedan enriquecer también su conocimiento y tener un mejor encuentro con la palabra. Sobre todo cuando se anuncia la gran sequía. Luego el otro episodio es cuando el profeta es alimentado por los cuervos, o aquel otro gran episodio también que luego se va a repetir en el Nuevo Testamento, si mal no recuerdo, es sobre el de la viuda de Sarepta, de Sidón. Fíjate que estos episodios que has mencionado también y que son tan interesantes, ¿verdad? Pues no habrá habido niños, ¿verdad?, que en las catequesis y en las escuelas dominicales hayan disfrutado o hayamos disfrutado en su día cuando éramos niños con estas historias, estos episodios, ¿no?, de la historia sagrada. Bueno, pues es evidente que estos episodios, tal como hoy los leemos, tal como están redactados, pues tienen mucho de folclórico, ¿no? Eso es una característica muy propia de relatos idealizados sobre personajes reales, ¿no? Pero fijémonos bien que tal como están escritos ahora, tal como los leemos hoy, además de lo que puedan tener de anecdótico que hubiera sucedido, etcétera, conllevan un profundo significado teológico que va más allá del momento histórico en el que tuvieron lugar. Por ejemplo, vamos a decir uno por uno. Aquella sequía tan trágica para Israel, bueno, por lo que leemos, es que no había ya ni pasto para los animales, ¿no? Que pensaban incluso en sacrificar a los caballos. No encontraban agua, no encontraban pasto, no encontraban nada, ¿no? Pues aquella sequía tan trágica, que por cierto es muy típica de los países del Medio Oriente, pues se convirtió en un paradigma de la eficacia de la oración del creyente. Así nos lo recuerda, por ejemplo, la Epístola de Santiago, capítulo 5 y versículos 17-18, que es un pasaje clave, ¿no? Donde dice: Elías era un hombre igual que nosotros, pero sin embargo oró y hubo sequía. Volvió a orar y hubo lluvia, ¿no? Aquella sequía, pues, evidencia que la oración del creyente puede ser un arma muy poderosa, ¿no? A ver, no dice en ningún momento que sea un arma infalible y que todo lo que pidamos pues así va a suceder, no, pero que es un arma muy poderosa en las manos del creyente.
El segundo episodio que has mencionado, que también es muy interesante, ¿no? En la historia milagrosa de cómo Elías pues encuentra un arroyo en una zona desértica del cual puede beber, pero hay una serie de animales, unos pájaros, concretamente unos cuervos, que no son precisamente los animales más simpáticos del mundo, ¿no? Pero esos cuervos alimentan a Elías milagrosamente, le hacen llegar la comida, ¿no? Ese episodio tiene una enseñanza muy importante para nosotros, y es que la providencia divina cuida de los hijos de Dios, incluso a veces en circunstancias imposibles de imaginar por su dificultad. Bueno, y el tercer episodio, que es el episodio que has dicho de la viuda de Sarepta, la Sarepta de Sidón, que por cierto, esta mujer, al ser de Sarepta de Sidón, no era israelita, era pagana, y peor aún, era compatriota ni más ni menos que de la reina Jezabel. La reina Jezabel procedía de allí, igual que ella, ¿no? Sin embargo, el episodio de esta mujer viuda y de su hijo supone algo muy importante, y es que el amor y la misericordia de Dios no se limitan a un pueblo determinado. Dios es el Dios de Israel, en aquel momento así se le llamaba, el Dios de Israel. Elías lo concebía como el Dios de Israel, su Dios, pero sin embargo Elías nunca negó que su Dios, el Dios de Israel, también pudiera manifestarse, también pudiera manifestar amor, también pudiera manifestar misericordia para con aquellos que no eran israelitas, ¿no? Entonces, estas historias típicas que encontramos aquí sobre Elías están llenas de enseñanzas que apelan sobre todo a una fe madura y a una lectura equilibrada de las Escrituras. Vamos, por decirlo así, en pocas palabras, son una verdadera joya. Totalmente. Ahora, Juan Mari, pasemos a hablar de Abdías. ¿Quién es este señor y qué representa? Bueno, Abdías, a ver, no debemos confundir a este Abdías que aparece en estos capítulos con otro Abdías que es un profeta que ha dejado escrito un libro, ¿no? Era un nombre muy común, Abdías, ¿no? Bueno, pues Abdías era ni más ni menos que una figura de enorme importancia en Israel en aquel momento, porque dice que era el mayordomo real, el mayordomo de Acab. O sea, hoy diríamos una especie de ministro del interior, un ministro ejecutivo del rey Acab. Ahora, ¿cuál es la importancia de Abdías? La importancia de Abdías es el riesgo en el que pone su propia vida por su acción de ocultar a profetas auténticos y proveer para su sustento, incluso en épocas tan difíciles económicamente como la época de la sequía, desafiando las disposiciones de Acab y Jezabel. Lo que quiere decir que Abdías, además de su gran cargo político, era por encima de todo un fiel creyente en el Dios de Israel, diríamos hoy, un fiel yavista, ¿no? Y era consciente de que la política de sus señores, el rey Acab, la reina Jezabel, pues era una política muy peligrosa para la fe ancestral, para la identidad del pueblo de Israel. A ver, la figura de Abdías en este relato, pues la figura histórica de Abdías, evidentemente, es un personaje real. Viene también, ahora ya extendiendo su significado, viene a representar a todos los fieles que en medio de épocas muy complicadas, de épocas difíciles, ejercen un ministerio oculto. Nadie se enteraba de lo que hacía Abdías, los reyes no se enteraban, menos mal, hubieran acabado con él. Ejerce un ministerio a favor del pueblo de Dios. A ver, siempre ha habido, y hoy también los hay, muchos Abdías en los que nadie repara, que pasan completamente desapercibidos, pero no para Dios. Dios sí sabe quiénes son y Dios los bendice. Que en la época de los primeros cristianos, ahí podríamos localizar a muchos de ellos que hacían un ministerio grande en favor de los creyentes. Bueno, ¿y quiénes eran esos profetas, Juan Mari? Esos profetas que ocultó y servía Abdías. Claro, fijémonos que en el ciclo de Elías, lo que se llama el ciclo de Elías, como más tarde también en el ciclo que llaman ciclo de Eliseo, que ocupa pues ciertos capítulos del libro segundo de los Reyes, aparecen estos profetas
Estos profetas que son profetas reales, pero que en realidad podríamos decir lo más parecido, equiparando con nuestros días, estos profetas debían ser algo similar a cofradías religiosas de hoy. Pero eran cofradías religiosas ya vistas, dirigidas por maestros fieles a Dios y que corrían un gran peligro en el momento en que ejercían su ministerio, ¿no? Hay algunos que dicen que eran profetas profesionales, o sea, grupos en los cuales se cultivaban ciertos ministerios sagrados que no tenían nada que ver con los templos, por ejemplo, pues, música sagrada, elaboración de oráculos, por ejemplo, o servicios concretos a personas determinadas, para distinguirlos así de los profetas como Elías, ¿no? Que eran profetas carismáticos, Elías apartado para un servicio especial a Dios y con ciertos dones sobrenaturales que eran muy necesarios en aquellas circunstancias, ¿no? O sea, aquellos otros profetas serían profetas profesionales, profetas de cofradía, mientras que los otros, como Elías o Eliseo más tarde, serían profetas auténticos. Pero lo cierto es que entre el profeta auténtico, que es Elías, y sobre todo Eliseo, y estos profetas, vamos a decir así, de cofradía, había una muy estrecha relación. Colaboraban, trabajaban juntos, estaban siempre en contacto permanente unos con otros. Hacemos un pequeño paréntesis, Juan Mari, que tenemos una pregunta que nos ha realizado un querido oyente ahora, y nos pregunta de por qué el papel de los profetas ha finalizado de manera general, por así decirlo, ya que incluso dice de que cuando hoy en alguna confesión se habla de profeta, de que hay profetas, despierta mucha desconfianza en el común de la gente, o sea, en la gente común. Sí, es lógico que se nos plantee una pregunta semejante, ¿no? Vamos a ver, el ministerio profético fue un ministerio que tenía toda su importancia, su trascendencia, y era necesario en un momento muy determinado de la historia del pueblo de Dios. Un momento, en el que la palabra de Dios, los mensajes de Dios, iban siendo revelados poco a poco. Cuando llega el Nuevo Testamento y llega ya el Mesías, todavía existen profetas en la Iglesia. De hecho, el Nuevo Testamento menciona a algunos. Lo que ocurre es que esos profetas ya no son similares a los del Antiguo Testamento. Ya son otro grado, vamos a decir así, y son lo más parecido probablemente a lo que hoy nosotros llamaríamos predicadores. Hoy en día no existen ya profetas en la Iglesia. De hecho, como muy bien dice nuestro amigo, cuando surge por ahí o alguien se hace llamar profeta, automáticamente suscita sospechas, también por el hecho, no lo ha dicho él, pero lo añadimos nosotros, también por el hecho de que muchas sectas actuales pretenden basarse en supuestos mensajes de Dios, especiales de Dios, revelados a profetas, ¿no? Cosa que eso, pues en la historia del cristianismo ya no ha tenido demasiado sentido. Una vez que la revelación se ha completado, una vez que tenemos ya, por decirlo así, de una forma clara, la Biblia, bueno, estoy señalando ahí por las Biblias, bueno, pues una vez que tenemos ya la Biblia completa, o sea, la palabra de Dios plenamente revelada, el ministerio profético, que era un ministerio de transmisión de oráculos, de la palabra viva del Dios viviente, pues ya ha dejado de ser operativo. A ver, no quiere decir que nosotros despreciemos a los profetas del Antiguo Testamento, como por ejemplo Elías, ni muchísimo menos. Fueron grandes siervos de Dios, pero ese papel ya no corresponde a nuestros días, porque ya la revelación y la revelación suprema de Dios en Jesucristo ya la tenemos completa. Bueno, sí, completa en todo lo que necesitamos saber para nuestra salvación. Y porque además hoy la Iglesia se entiende a sí misma
como un pueblo, lo mismo que es un pueblo sacerdotal, también es un pueblo profético. Es decir, la Iglesia al predicar, al proclamar la palabra de Dios, la Iglesia al acusar, al denunciar las injusticias, ojalá lo hiciéramos con mayor contundencia de la que lo hacemos, la Iglesia al exigir justicia para los menos favorecidos, está llevando a término un ministerio profético, toda ella. Ya no es necesario que haya un profeta concreto que reciba oráculos de Dios, porque ya no hay más oráculos que recibir, ya están todos ahí en la Sagrada Escritura, ya está la revelación de Cristo como Señor y Salvador, Señor resucitado, plenamente dada a la Iglesia. Lo que ahora la Iglesia necesita es cumplir con la misión profética, que es la proclamación del Señor resucitado y sus consecuencias. Sí, y por esta razón no es hoy operativo que alguien se haga pasar por profeta, porque probablemente es un farsante, así hablando claro. Ahí conocemos a varios con nombres y apellidos, y lo mismo que tampoco nadie es ya apóstol, ni nadie es cosas por el estilo, ¿no? Son ministerios que tuvieron su lugar y su momento, ¿no? La Iglesia de hoy es ya otra cosa. Aquellos ministerios prepararon, evidentemente, la Iglesia que somos hoy. Y nosotros nos apoyamos sobre ellos, evidentemente nos apoyamos sobre la gran piedra angular que es Cristo, pero nos apoyamos humanamente hablando sobre ellos, porque ellos marcaron la línea, dirigidos por el Espíritu de Dios, que nosotros debemos seguir. Sí, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, dijo el apóstol. Y luego también aquel otro pasaje del libro de los Hebreos que dice algo parecido a que Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas, pero hoy nos ha hablado a través de su Hijo. Bueno, pues después de este paréntesis, Juan Mari, volvamos con Elías, que tenemos ahí un par de cosillas más que creemos que es importante conocer sobre este señor. Bueno, ahora vamos a ver la relación entre el rey y Elías, Juan Mari. ¿Qué encontramos en esa relación de Acab con Elías? Bueno, de Elías con Acab ya lo hemos visto, ¿no? Elías, muy hostil, así de una forma muy familiar, tenía una tirria feroz al rey Acab y sobre todo a su esposa Jezabel, a la que no podía ni ver, normal. Ahora, ¿qué pasa al contrario? Bueno, a ver, Jezabel a Elías lo odiaba a muerte, y eso está clarísimo, ¿no? De hecho, hay un momento en que lo amenaza con matarlo. Pero Acab, a ver, no tenemos que olvidar un detalle. Jezabel era extranjera, no era israelita, no era hebrea. Ella no tenía en su trasfondo cultural toda la historia de Israel. Acab sí. Por muy impío que fuera, por muy marido de una mujer muy mala, por muy hijo de un rey también impío que fuera, Acab era israelita. Y entonces Acab, aunque considera a Elías un enemigo, eso de ya estás aquí tú que perturbas a Israel, sin embargo, en toda la historia del ciclo de Elías se percibe en Acab, por un lado, rechazo, pero por otro lado un gran respeto a la figura de Elías. A ver, Acab no va a actuar con violencia contra Elías, y en momentos muy concretos parecería que hasta se viera llamado a hacer caso de sus consejos o de sus enseñanzas, ¿no? Eso nos deja entrever, así leyendo entre líneas, ¿no? Como decimos siempre que hay que leer la Biblia, bueno, la Biblia y todo, Elías debía ser alguien particularmente importante en Israel. Debía ser una figura muy conocida, muy destacada, y el rey lo sabía. Por lo tanto, Acab también debía entender que no era buena política enfrentarse con una figura tan popular, tan pública, ¿no? Y lo que decíamos bien, Acab era israelita, Acab era judío, era hebreo, Acab conocía bien las tradiciones sagradas de su pueblo, Acab sabía que un profeta es algo muy sagrado, en aquel momento era algo muy importante, y entendía que esas personas, los profetas, debían ser tratadas con cierto miramiento porque Dios actuaba y hablaba a través de ellas. Es decir, que Acab es mucho más político que Jezabel. Jezabel, su esposa, es mucho más impulsiva. Acab hacia Elías realmente no debía tener un gran cariño por él, pero sí se daba cuenta de que era alguien que merecía
su respeto. ¿Y qué refleja, Juan Mari, los acontecimientos sucedidos en el Carmelo? Bueno, ahí tenemos una historia extraordinaria, ¿no? Un estilo literario magistral. Pues quien quiera que fuera que redactara, o quienes quiera que fueran los que redactaran esta historia del Monte Carmelo, los geógrafos, mejor dicho, nos dejan, pero bien claro, la constancia de una victoria del yavismo sobre el baalismo fenicio, el baalismo importado e impuesto por la autoritaria Jezabel y un débil Acab, ¿no? A ver, el desafío que plantea Elías a aquellos falsos profetas y sacerdotes de Baal no es, fijémonos bien, cuál de los dos dioses es más poderoso, si Baal o si Yahvé, sino que lo que el texto sagrado dice, cuál de los dos es realmente Dios, el Dios verdadero. A ver, Elías se revela como el proclamador y el garante del monoteísmo deuteronomista hebreo, ¿no? Una auténtica revolución en aquel momento en que Israel estaba cayendo en manos del baalismo, ¿no? Toda esta escena en la que Dios manifiesta que es Él realmente Dios, que Baal no existe, que no es nada, no es más que una entelequia, ¿no? Toda esta escena está representada con rasgos pues muy folclóricos, muy llamativos, muy vitalistas, ¿no? Y sobre todo con una clara intención, atención a esto, porque a veces no nos damos cuenta, pero a veces en el Antiguo Testamento hay mucha ironía, como han destacado algunos estudiosos, ¿no? Vamos, la intención de burla hacia aquel paganismo absurdo es evidente, ¿no? ¿Os acordáis todos, sin duda, de aquella escena en la que aquellos pobres profetas, y venga a saltar, y venga incluso sajarse manos, brazos, todo, con sangre para llamar a Baal e invocar a Baal? Y Elías se burla de ellos y dice, no, gritad más fuerte, a ver si es que está durmiendo el dios Baal, ¿no? O a ver si es que está de viaje y no os oye, yo qué sé. A ver, eso es una idea absurda, un dios no puede hacer eso. Pero claro, es que la idea es que no se trataba de que Elías quisiera demostrar cuál de los dos dioses era más poderoso, sino cuál era realmente el Dios verdadero, y el otro era completamente falso, ¿no? A ver, el lado oscuro de todo este relato viene para nuestra comprensión cristiana, ¿no? Cuando el profeta Elías, claro, una vez esa gran victoria del yavismo, pues ordena el degüello inmediato, pasar a cuchillo a todos aquellos falsos profetas y sacerdotes de un culto pagano a los que extermina sin compasión. Vamos a ver, eso se entiende o se tiene que entender en su momento y se tiene que entender en su época, que no era precisamente la época más civilizada de la historia y que no era precisamente una época llena de valores cristianos. El Evangelio aún no había sido proclamado. Pero está claro que lo que el episodio del Carmelo viene a demostrar es que solo hay un Dios, que es Yahvé, que es el Dios de Israel, y que cualquier otra divinidad que se quiera inventar es falsa. Vamos a acelerar un poquito, Juan Mari, y sobre esta cuestión me gustaría preguntarte que ¿es moralmente justificable eso que hizo Elías, por mucha razón que tuviera, ¿no? ¿Es moralmente justificable? Pues, a ver, pues rápidamente, mira, para nosotros como cristianos no es moralmente justificable, porque la actitud de Elías, como la de otros muchos siervos de Dios del Antiguo Testamento, no está en concordancia con los ideales y con los principios del Evangelio de Cristo. O sea, no puede ser empleado Elías, en este caso concreto, como modelo para nosotros. Pero claro, sí que debió ser, y eso tenemos que aceptarlo, moralmente justificado lo que hizo Elías para la mentalidad yavista de la época, porque su lucha contra la idolatría, su lucha contra el politeísmo, se consideraba no solo un asunto religioso fundamental, sino que también estaba en juego la propia identidad nacional de Israel y su propia supervivencia. En aquel contexto sí que se podía justificar, ¿no? O sea, lo venimos diciendo desde hace ya bastante tiempo en el programa La Palabra Hoy, ¿no? Aquí en Radio Anglicana. Tenemos que leer con sumo cuidado los textos de la Biblia, particularmente los del Antiguo Testamento, y sobre todo hacer el esfuerzo mental de ubicarlos en su contexto respectivo, ¿no? En su medio vital, que no es el nuestro.
no extrapolando cuanto indican ni haciendo de todo ello pues un ejemplo, un modelo cristiano, porque no lo era, no siempre lo son, pero en su momento fueron necesarios. Sí. Luego, ante las amenazas de la reina Jezabel, ¿qué podemos encontrar como inusual o sorprendente de la reacción de Elías? Elías hasta ahora, si nos damos cuenta en los capítulos que hemos visto o las historias que hemos comentado, Elías es un gran campeón, ¿eh? Es un hombre valiente, es un hombre con una personalidad, como decíamos, muy marcada, muy destacada, muy fuerte, un hombre que se enfrenta a quien sea, siguiendo sus principios. Claro, de ahí que nos sorprenda un poco, ¿no?, la reacción de miedo, de temor, de huida y de desánimo total frente a la todopoderosa reina Jezabel, que debía ser una dictadora de tomo y lomo, ¿no? A ver, no podemos caer en idealizaciones absolutas, que son muy peligrosas, de los personajes de la Biblia, ¿no? Ni siquiera de Elías. Hemos de reconocer que en tanto que ser humano, que era, Elías debía tener también sus puntos débiles. Alguien como él, sometido a una presión permanente, hoy diríamos estrés, pues en algún momento eso debía estallar, debía flaquear. Y lo hizo tras la enorme tensión que supuso la gran victoria sobre los sacerdotes y profetas de Baal en el Carmelo, ¿no? Claro, como sucede muchas veces en la vida cotidiana, las cotas más altas a las que los seres humanos podemos llegar suelen ser seguidas de lo que popularmente llamamos un bajón. Es muy posible, ahora hablando así en términos muy modernos, que el profeta Elías cayera en lo que hoy llamaríamos un estado depresivo muy grande, que le hizo huir literalmente de su país para salvar su vida, simplemente. Y en menos de un minuto, Juan Mari, que ya estamos muy contra el tiempo, ¿por qué la huida lo lleva al monte Horeb? ¿Y qué experiencia mística tiene allí en el Horeb? Bueno, no fue por casualidad. A ver, Elías es un hombre fiel, es un yavista fiel. Elías conoce bien las tradiciones históricas de su pueblo y se acerca al monte Horeb, que es el monte Sinaí, porque allí es donde había nacido realmente el pueblo de Israel como pueblo de Dios. Es allí donde Moisés había llegado con todo el pueblo, es allí donde Dios se había manifestado a todo el pueblo y a Moisés, antes se había manifestado a Moisés en la zarza ardiente. A ver, de alguna forma lo que hace Elías es un regreso a los orígenes, un regreso mental a la antigua, la prístina alianza de Dios con Israel. Elías necesitó acudir a esas fuentes de su fe, de su historia, y necesitó tener un encuentro personal con Dios que fue extraordinario, un encuentro que, bueno, está lleno de elementos de las antiguas teofanías, terremotos, vientos, fuego y tal, pero en realidad donde Elías detecta la presencia de Dios es en un viento suave, en un silbo que él escuchó. Esto parece una cosa sin importancia, no la tiene. Ahí estamos viendo que hay una evolución en el pensamiento de Israel. Elías, aunque él conoce las tradiciones sagradas, sin embargo tiene una concepción, vamos a decir así, mucho más espiritual de su Dios que lo que habían podido tener los israelitas antiguos. O sea, no es ya el Dios que destruye, el Dios que pasa como un huracán arrasando con todo, sino que es el Dios más íntimo, el Dios más espiritual, el Dios que habla directamente y que transmite a Elías un mensaje de esperanza para él y para todo el pueblo. Bien, y en 40 segundos, Juan Mari, ¿a qué se refiere el oráculo de los 7,000 que se quedan y por qué coge a Eliseo como su compañero? Bueno, la imagen o el número de los 7,000, como suponemos, es una imagen simbólica, ¿verdad? Pero eso quiere decir, para un hombre tan desanimado como estaba Elías, que era muy importante saber que a pesar de las apariencias, claro, Elías era humano, él miraba y veía lo que tenía delante de los ojos, ¿no? Pues Dios lo que le está diciendo es, a pesar de lo que tú ves y a pesar de las apariencias, en Israel hay gente fiel. No eres tú solo, no estás tú solo. Así que ten ánimo. Y luego, por decir así, la contratación, entre comillas, de Eliseo, significa que Dios asocia a alguien con Elías para que Elías no se sienta solo y para que Elías tenga la confianza de que Dios siempre va a estar con él y con su pueblo. Bien, pues aquí lo dejamos, queridos hermanos.
este programa de hoy. Gracias por el tiempo compartido, gracias por haber estado con nosotros durante todo este tiempo, y pues les animamos para dentro de 8 días continuar con estas reflexiones en torno al primer libro de los Reyes. Hasta entonces, gracias a nuestros oyentes, gracias al reverendo Juan María, y pues nos encontramos dentro de 8 días si Dios así lo permite. Alabado sea Jesucristo. Amén. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra. Pues desde la fe. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.